lo que hice fue como volver o sea, retomar el documento, digamos, o un poco la propuesta, esa idea preliminar que tuve antes del primer encuentro, y a partir de ahí, y de los emergentes que tuvimos en el encuentro pasado, me hice algunas preguntas y seguí como elaborando un poco el material. ¿Querés pasar a la siguiente? Ahí está. Yo me quedé como los emergentes del encuentro pasado con, bueno, cuál sería la idea de género, me quedó dando vueltas en la cabeza la idea del circo, se me quedó muy pegado la idea de performance, esta definición de teatro que aportó Roberto, de actores, historia, espectadores, para que, como en resumidas cuentas y en síntesis, para que tengamos teatro. Y entonces, en base a qué personajes, qué texto, en qué espacio, si es un espacio público, si es abierto, cerrado, los fragmentos, los laberintos, si querés, Pía, pasamos a la siguiente. Empecé a pensar, como retomé el texto y empecé como a bajar esas ideas en palabras, primero, y lo que fui haciendo fue, en base al texto de Negroni, y a lo que fuimos charlando y estas ideas que me dieron vueltas, se me ocurrió como una suerte de idea para la obra teatral o de idea para construir esta dramaturgia. Me gustó la idea de que sea de circo-teatro, no puramente circo, sino como con la posibilidad, digamos, de tener algunos personajes más circenses y otros no tanto, más capaz como un teatro costumbrista, si se quiere, pero como poder jugar con esos dos géneros. Y empecé a pensar la historia. Bueno, ¿qué historia? Bueno, las historias mínimas de esos habitantes de las ciudades. ¿Cómo es vivir en las ciudades? Pensando en, digamos, lo que trae a colación el texto, ¿no? Que son como estas remembranzas, estas nostalgias, estas miradas de este narrador o de este personaje que tenemos. Entonces empecé a tratar de construir esta historia y decir, bueno, una ciudad colmada de gente, un barrio que ya no es un caracol, Citadino, como nombre de personaje, ha crecido y se debate entre quedarse o huirse de la ciudad. Son como ideas preliminares, ¿no? Empecé como a pensar, a construir esta historia. Y sale a perderse para tomar una decisión, ¿no? Esto que le gusta perderse en la ciudad. Entonces, inevitablemente yo pienso la acción ligada al espacio, ¿no? Por supuesto, es como que no puedo pensarlo de otra manera, la acción dramática. Entonces, bueno, sale y sale con una trayectoria de caracol, emerge de su rincón familiar o del sitio donde está dentro de toda esta ciudad, de este espacio, y avanza viéndolo todo, recordando, asombrándose, espantándose, lo que fuera, este narrador silencioso. Todo esto se me viene a la cabeza con una estética de expresionismo abstracto. Yo les había comentado, había compartido el encuentro pasado, la idea como del expresionismo que me había venido como primera imagen. Me quedé con eso, inmediatamente después de todo lo que fuimos charlando, me puse otra vez a indagar y a buscar sobre el expresionismo, darle vueltas, y encontré en el expresionismo abstracto como un montón de elementos, digamos, que tanto del expresionismo en el teatro como el expresionismo abstracto desde la pintura o de las artes visuales, elementos que me parecía que podían que podían ser interesantes y sumar a este género circense, El expresionismo tiene personajes tipificados, ¿no? Bien, este expresionismo para nuestra obra ¿cuáles serían los personajes tipificados? El citadino o el hombre-mujer puse citadine porque, bueno, hay que definir el género, o que no tenga género, el citadine, madre, padre, niños, tullidos, eso lo fui sacando del texto. Hombre citadino o citadine camina perdido por la ciudad, es un personaje, digamos, él es un equilibrista. En su recorrido va caminando por cuerdas, cornisas o niveles, depende qué es lo que definamos, y va recordando con introspección. Ahí aparecen los elementos que me parece que el expresionismo le suma. El gesto, la mímica, los silencios, los balbuceos, digamos, como tener todos estos recursos más gestuales, si se quiere,
Que también pensando en si es un género, digamos, en si es una apuesta en la que usamos el recurso audiovisual, podemos trabajar, digamos, precisamente desde el video, con tomar esas gestualidades, si queremos, del personaje y proyectarlas en otro sitio de la ciudad y demás. Bueno, exclamaciones, bien. Y a pasar por determinados lugares, va avivando recuerdos, y esas son las escenas que, digamos, yo me había imaginado en estas pequeñas ventanas o recuadros donde esté el video como en sombras. Escenas posibles, la madre que amasa, que después me di cuenta que no amasaba, pero bueno, que prepara algo, el padre está con las telas, los niños están jugando. Y mientras recorren, hay otros personajes que no son equilibristas, sino que están en su balcón, como decía Roberto, que están conversando, que están viviendo sus habitabilidades de la ciudad. ¿Querés pasar, Pía? Díganme si estoy haciendo muy largo, ¿eh? Bueno, busqué un montón de imágenes de referencia del expresionismo abstracto. Perdón. ¿Pasó? No, está bien, sí. Esa es la que más me gustó por una cuestión cromática sobre todo y por las formas. A mí una de las cosas que me gusta cuando, digamos, cuando tengo cierta traba o en el mismo proceso de investigación ligado o se me presenta algún género visual, algún estilo, algún movimiento, me gusta como deconstruir ese género o esa obra, en este caso la obra de Kandinsky, en lo que son las formas, los colores, como descomponerla y ver qué cosas de eso me sirven para pensar el espacio, el video, el color, la iluminación o lo que fuera. Bueno, acá hago como un breve resumen del expresionismo abstracto. Es un movimiento pictórico norteamericano, digamos, de los Estados Unidos, de posguerra, donde lo que se trabaja precisamente es, como no es que se busca retratar la realidad tal cual es, sino precisamente expresar como la pintura como materia pura, ¿no? Digamos, para trabajar con la materia y con la expresividad de la pintura. El gesto, la acción física, uno de los principales referentes es Pollock, ¿no? Que es puro gesto, digamos, su pintura. Bueno, y que me pareció un fragmento interesante el traer esto de como, bueno, cómo los expresionistas abstractos entienden a la pintura como fruto de una experiencia dramática en la que el artista, desencantado por el contexto, inspirado por el existencialismo, se refugia en el interior, abandona las referencias y mancha, texturiza, gotea, etc. Me pareció como, bueno, desde el gesto y desde la impronta me pareció interesante. ¿Querés, Pía, pasamos? Bueno, nada, busqué imágenes, hay un montón, distintas imágenes. Algo que me pareció súper interesante es que presentan este estilo pictórico, presenta una paleta, ¿no?, cromática que fue surgiendo. Primero que surgió en la obra, que es el color azul, por un lado, que me parece que está presente, ¿no? El caracol azul, que surgió en la propuesta o en esta idea preliminar de Jorgelina, esta idea de los contrastes, el frío y el cálido, en un momento aparecía el naranja, y bueno, y cómo estas obras trabajan precisamente con estos colores, trabajan con el negro, con el blanco, y tienen como el rojo, el amarillo y el azul, o el magenta, el cian y el verde, como... el magenta, el cian y el amarillo, perdón, como principales colores con los que se trabaja. Si querés pasar. Bueno, características. Empecé a buscar características que tuvieran que ver con el formato y empecé a decir, bueno, fantástico, pero esto al teatro, a ver qué, en el expresionismo abstracto en teatro, ¿qué hay? ¿No? Existen, hay referencias, hay otras experiencias que nos puedan servir o que me pudieran servir como para pensarlo en este trabajo. Bueno, formatos grandes, el trabajo con óleos, es un campo sin límites, es un campo que tiene como también un montón de libertades, y algo que apareció, las líneas, el ritmo, ¿no? Esto que habíamos charlado del texto, los distintos ritmos del texto, como líneas tal vez orgánicas y otras formas más geométricas, más abstractas. Apareció la experiencia de White Peacock
de Loie, Fuller y Kooning. Kooning es una mujer, una artista plástica mujer, una de las pocas referentes, y para la época, sobre todo, una de las pocas mujeres que no se tuvo que cambiar el nombre o que no se cambió el nombre para poder difundir su obra, que, digamos, lo que hace es retomar el trabajo de Serpentin, Dan Serpentin, de los Lumière, y como para volver a colorear desde la danza esta apuesta. Esta imagen la tomé, Jorge, porque me hizo mucho eco con tu idea, digamos, con tus imágenes de vestuario. Como que me dije, Chan, ¿no? Como la fluidez del género, el tipo de movimiento, los colores. Me pareció como, bueno, una referencia. Es es danza, perdón, no es videodanza, es como un fragmento muy corto y repetitivo, que es el de Dan Serpentin de Lumière y demás, pero me pareció como imagen como súper representativa de cómo esto podría de alguna manera pensarse en escena. Bueno, cómo el expresionismo abstracto lo podríamos llevar a escena. Si querés pasamos a la siguiente. Bueno, acá están un poco las características del teatro expresionista, no expresionista abstracto, pero sí expresionista, esto de los personajes tipificados que tienen determinados roles sociales, la madre, el padre, el hombre, bueno, el citadine en este caso, cómo pone el énfasis en la libertad individual, en la expresión subjetiva, en lo prohibido, en lo no dicho, y pensaba en todo el contenido, toda la carga que tiene el texto de Negroni, ¿no? Me parecía como súper sugerente y como, digamos, que nos iba a permitir poder jugar un montón con todas estas imágenes que se nos habían generado. Bueno, esta idea, ¿no?, de la puesta en escena busca atmósfera de introspección, de investigación, un lenguaje conciso. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa con el texto? Porque no es un texto que no tiene texto, como lo dice alguien, un narrador, bueno, la idea del monólogo, como parte del expresionismo en el teatro, como para hablar de este personaje, bueno, el gesto de la mímica lo dije, y bueno, con la importancia que tiene la escenografía para el teatro expresionista, pensando, ¿no?, en lo que es el diseño escénico. Si querés pasamos a la siguiente. Acá una pequeña como reelaboración, me quedó una imagen arriba de la otra, bueno, como una pequeña reelaboración de la imagen cero, esa imagen donde solamente tenía los fragmentos, ventanas, que se me había parecido decir, bueno, esto como idea más de paleta, ¿no?, como una idea más cromática, como de distribución y de textura de estas posibles pantallas o superficies para proyectar, y pensando también en una textura lumínica y material de los distintos elementos en escena que me gustarían, o que se me vienen a la cabeza, pensando, digamos, cómo poder ir construyendo este espacio como de alguna manera recargado, con distintos niveles y demás, a través del cual es el protagonista o la protagonista o le protagoniste que camina haciendo equilibrio y recorriendo la ciudad y perdiéndose en la ciudad para encontrarse de alguna manera, pudiera transitar. Bien, y acá hay 3 links de referencia del uso de video mapping en distintas puestas en escena, de circo y en la calle, como para ver de noche, pero también se puede hacer de día, como para que viéramos o pudiéramos ver un poco qué posibilidades tiene, técnicas y qué recursos poéticos nos brinda. De circo y un poco de acrobacia, ahí por ejemplo. Esto más que nada son referencias, digamos, primero, de la forma, posibles formas de las pantallas, ¿no? Como para salir de la idea del video escénico o de pensar distintos formatos de pantalla del video escénico y distintos usos. Ellos hacen como o sea, se relacionan directamente con la pantalla, no sería nuestra idea, pero sí como pensarlo desde la acrobacia o desde el teatro, qué cosas, desde el circo, perdón.
cómo podríamos incorporarlo. Eso, por ejemplo, Santiago, en lo que es en espacio público sobre edificio, por ejemplo, ¿no? Pensando en eso que decías, bueno, intervenir el espacio público, esto es enorme, con un montón de recursos, pero se puede hacer en otra escala también. Esta era como muy literal, no es la idea, pero bueno, como, digamos, la implementación también del videomapping en el circo, ¿no? Como distintas posibilidades del video escénico y el uso del mapping en el teatro. Como subtexto del expresionismo, pero busqué también, o sea, pensé en la cosa rizomática y en el arte povera. Entonces, bueno, yo necesité como pensar en un espacio. Si querés, pasémoslo, ahí hago como una pequeña definición y ahí un abstracto como de esta idea de rizoma y laberinto y, bueno, esto, ¿no? De anular el fin y el comienzo. Si querés, pasemos a la otra. Como diferentes texturas, o sea, esto que vuelven a aparecer, que ya habían aparecido la vez pasada y que se hicieron como más potentes, que también, o sea, tiene mucho que ver con el arte povera, ¿no? Toda esta textura. Y el expresionismo a través del arte povera. Bueno, y ahora vamos a ver, o sea, bueno, esta cosa como de lo lúdico, ¿no? Y tomar un poco esto como referencia también para armar estas especies de laberintos. Y me imaginé como un espacio donde o sea, hubiera como diferentes alturas, con niveles que dieran algo de laberinto, el óxido azul, el óxido rojo, el tobogán, o sea, un aro donde puedan como colgarse y que también haga de algún modo referencia a la luna, y bueno, y unos tules colgados atrás. Yo es como que los centré en una caja y ahí hice como diferentes tomas con posibles visuales atrás, donde esos tules se van tiñendo de acuerdo a lo que va sucediendo. O sea, me parece diferentes climas que se pueden lograr como con una estructura así. Exacto. De pronto transformarse en un sótano y como me parece eso, que el cartón, la chapa, la piedra pueden como dar todo, tiñéndose de colores con la luz y con el mapping, pueden como generar ese ambiente. Bueno, y ahí estaría la lunita. No, y después, bueno, tomé algunas imágenes como del vestuario que no necesariamente tiene que ver con que sean copiados así, las bajé de Pinterest, pero sí que me imaginaba, o sea, este hombre niño, si querés vamos pasando, estructuras como de vestido, o sea, yendo como a lo más icónico de lo femenino, con todo, o sea, el vestuario tiene que ver con la década del 50, que es hiper femenino, y encontré como del violín, que me parecía así que, bueno, nada, se puede como reinterpretar como con la cosa del piano y eso. Después unos delantales, o sea, bueno, busqué imágenes como de referencia ya metiéndome más en el vestuario, de como cosas muy icónicas de lo que tenemos nosotros metidos en la cabeza de esto, de ciertos personajes. De lo femenino, del niño, de lo masculino, ¿no? O sea, el padre vendedor de telas, un tipo así como muy preocupado por su apariencia, usando telas que gustan, ¿no? Como telas nobles. Está con una valija, o sea, me imagino eso, valijas que lo representan a él. Pasemos a la otra. Y niños jugando, o sea, también esto, ¿no? Como el niño de pantalón corto, del jardinerito, trabajar como con el signo ese muy claro. Bueno, sillas de ruedas, que tampoco sea la silla de rueda actual, o sea, tenga como una cuestión de la madera, que por ahí tiene que ver como
esto con el arte povera. Y creo que juegos que también tienen mucho de materialidad, y creo que esa era la última. Bueno, antes que sigas pasando imágenes, por ahí un texto que para mí de alguna forma tiene que ver con el proceso del diseño y las búsquedas. Esas son las cosas que fui rayando el otro día, que creo que la primera es la que les mostré en base a lo que estábamos hablando, y que ahí fue como un primer disparador. Pero, a ver, me parecía interesante por ahí. Leo, es cortito, no lo puse con fotografía, pero lo tengo acá y lo leo. Tensión es la entrelínea, el eslabón invisible, la atmósfera, energía subyacente entre gestos, sonidos, silencios, ideas, imágenes, palabras, objetos, personas. En los cuerpos y entre los cuerpos siempre acontece algo, y ese acontecimiento se realiza siempre en el entre. Lo que percibimos... Perdón. Lo que percibimos como el aspecto fenoménico del mundo no es un agregado de bloques de realidad, sino un proceso. El proceso vivo es relación y está posibilitado por la relación. La relación entre los fenómenos transitorios de la naturaleza es al mismo tiempo la condición y el límite de su existencia. Los cuerpos nacen, viven y mueren por y en su capacidad de relacionarse. Bueno, esto era también como un poco de ver cómo lo abordábamos también en Negroni. O sea, yo todo el tiempo lo tenía la imagen de Roberto acá diciéndome muerte al dispositivo gigante que solo impacte. Entonces, bueno, cómo retomar un poco también estas ideas para ver si transitábamos caminos más sutiles en esto de la representación, que lo primero que sale es la caja, y que a mí lo primero que salió, si querés pasar, es la caja y el contenedor en un camión. Bueno, esto que habíamos hablado del espacio público, entonces bueno, acá hice como el dibujo de esto. Después empecé como a limpiarlo, si querés pasar la siguiente, y a armar como una estructura más liviana donde se pueda, de alguna forma relacionado con lo que Jorgelina mostró, que es como una estructura que se van, que la gente puede ir componiendo. No sé si los actores, los bailarines, los circenses, no sé cómo se les dice a los circuitenses, son los que van a este espacio, digo, los cirqueros, en este espacio propuesto como una estructura a completar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor son varios camiones que se unen en un espacio, o los camiones lo traen y lo depositan en un espacio público, y a partir de ahí, la próxima ahí está como intervenido con cajas blancas, pero digo, eso es como para mostrar como un tipo de intervención que no solamente es material, que acá pueden ir proyecciones, o sea, el videomapping puede perfectamente suceder sobre estas superficies. Bueno, nada, eso. Hermoso, aparte me encanta como la sincronía, digo, porque... Sí, estamos, me parece que bueno, por lo menos estamos sincronizando por algunos lados, y eso está bueno porque es difícil entre cabezas pensantes de los mismos, del mismo género, qué sé yo, porque con un director, con un actor, uno está posicionado en otro lugar también, ¿no? Entonces hay como mundos que abren. En cambio, entre nosotros es más difícil chamullarnos. Sí, aparte dije, no, pero es que dijiste, o sea, empezaste a hablar y dije, está el rizoma, o sea, está. Claro, sí, está en todo ese pensamiento. Deleuze, le vamos a poner al camión, le vamos a poner Deleuze. Deleuze lo quiere, sí. Me encanta. Bueno, nada de eso. Roberto, quiero que sepas que has estado muy presente con tus decires y tus saberes. Sí. Bueno, aunque te ibas y venías en el encuentro pasado con problemas de conexión, sí, ahí sí. Tú fluía. Bueno, agradezco. Bueno, escuché maravillas, así que
Yo la verdad es que no desarrollé un proyecto, no desarrollé mi proyecto propio para insertarlo a partir del texto de Negroni. Yo me quedé con la idea de buscarle un género y realmente buceé en diferentes géneros y encontré que así el texto como está, ¿no? Porque, por ejemplo, Tatiana no solamente lo intervino, lo indujo hacia el videomapping y le puso personajes, subtextos y lo convirtió. Digo, ya no eran las 10 líneas que teníamos de lectura, sino era todo un desarrollo. Digo, cada quien trabajó desatado de obligaciones para con el texto y no sé hacerlo yo. Digo, a mí me pasa, con eso me pasa igual que con la comedia, con el music hall americano. A mí yo soy capaz de iluminar lo que se les ocurra, menos music hall. Y soy capaz de trabajar en circunstancias adversas o raras o por lo menos particulares. Pero dentro de una estructura donde tomo un concepto desde un director y lo termino de desarrollar o le agrego cosas. Pues. O sea, yo me remití a que para mí esto podría ser un happening si fuera en los años 60, ya que tiene, digo, la definición es un acontecimiento donde aparece una ocurrencia, un suceso, una manifestación artística multidisciplinaria. Siempre pensando en, como yo había entendido, en la no necesidad o en la ausencia, mejor dicho, de actores y directores, ¿no? Esto iba a ser un trabajo, un proyecto desarrollado entre nosotros 4 como creadores. Entonces, en esa circunstancia, para mí podríamos decir que es un happening o podríamos decir que es una performance, que es más o menos lo mismo, pero un par de décadas después. No desarrollé mucho más porque me apegué, y esto seguramente será un defecto mío, a la indicación, digamos, a la premisa, que es ese texto de Negroni. Después le puedo, insisto, dígame a qué le pongo luces y yo le pongo luces. Y casi seguro que le van a gustar. Y si no, se las apago y ustedes no ven nada de lo que hicieron, con lo cual es un problema. No, hablando en serio, me ajusté a lo que yo creí que era la pauta de hoy, que era encontrar el género. Lo pude después de leer 30 y pico de géneros en su esencia y en su significado, definición. Ya digo, en lo que es pop art, en el happening de los 60, o en lo que es posterior, que es la performance. Donde sí, por ejemplo, en los dos, no necesariamente tienen que estar, no necesariamente tiene que ser teatro. Digo, en cualquiera de los dos formatos, el protagonismo puede ser de la música, puede ser del video, puede ser del manejo espacial. No necesitamos contar un cuento. Puede ser entonces ese texto de Negroni un disparador para 4 creadores que generan una situación donde en realidad la teatralidad sería nuestra y absolutamente subjetiva para llegar a un punto de creación conjunto, digamos, en una coordinación de cuatro artes. Eso es lo que yo, digamos, pensé después de
de leer bastante y no mucho más. Quería, algo que me llamó la atención de 3 de las 4 como presentaciones, tanto la mía como la de Jorgelina como la de Roberto, que hay como una referencia, hay un imaginario, hay como una referencia como en las expresiones, digamos, más del pop art, del arte pop, digamos, en la década del 60, yo el expresionismo abstracto en la década del 40, el imaginario, digamos, estadounidense, ¿no? De las artes visuales estadounidenses, que se nos presentaron. En Jorge aparece como me parece en el vestuario de la madre, ¿no? En el corte, digamos, del vestuario, como del American Way of Life, de la década del 50, ¿no? De la década del 60 con Roberto, digo, nada, es algo que no sé si suma o no, pero es algo que me ahora escuchándolo a Robert, me llama la atención, cómo desde distintos lugares y como por distintos caminos nos viene como esas referencias. Y me parece como que capaz tiene que ver con que me parece que son todas expresiones distintas expresiones de lo experimental, ¿no? Y cómo ante la ausencia del rol de un director, directora o directore, aparece lo experimental, digamos, de nuestras disciplinas. Nada, comparto como una reflexión que me suscitó. Aparece como, ¿no? Como la potencia de lo experimental como género. De los camiones, ¿no? Esas estructuras sobre camiones, ¿no? Como, sí, ahora que estás diciendo eso, o sea, también eso en el imaginario hasta podría llegar a estar en esas rutas, no sé, Hopper, ¿no? Como una cosa así. Sí, a mí me pasó con el Santiago, hay una de las imágenes, una de las vistas, en donde la sombra, digamos, de esas estructuras construía la ciudad. Te descubrimos, Santiago. ¿Sí? No, había como un perfil ahí de construir la ciudad, ¿no? Como por lo menos la forma. Sí, tiene que ver con esta cosa de que estamos construidos, las ciudades, lo urbano, por estratos históricos también, ¿no? Y entonces, digo, esta cosa de las cajas de Negroni y emparentada con la ciudad, donde hay superposición de distintos estratos, me parece que las búsquedas como que van por esos lugares. Sí, las capas, los niveles. Yo, viendo eso, Santiago, viendo tu propuesta, digo, o sea, pensé inmediatamente, acá tiene que haber zancos también. O sea, el vestuario, o sea, también tiene que estar como estratificado en distintos niveles. Claro, o sea, tiene espacio abierto, o sea, o sea, se me armaba eso, ¿viste? La escala no puede ser la escala humana. ¿Entendés? Quizás los niños, las niñes, son la escala humana nuestra y de pronto aparecen los zancos en la madre, el padre, ¿no? Como esa cosa así, o el caracol, no sé, como... Bueno, sí. Parece que la performance en general, que todos medio que hablamos de eso, es la que englobaría incluido el circo también. O sea, es la más abarcativa de todas. Sí, yo creo que sí. O sea, circo, que performance. Performance, no estamos diciendo todo y no estamos diciendo nada, queda bárbaro. No, igual ojo, que Happening es la performance de los 60, Sí, el Happening, claro, que vos nombraste, me parece que también está bueno y podría ser un género porque también es abarcativo a todo, ¿no? O sea, circenses dando vuelta, o sea, no sé si es circo, hay personajes, sumatoria, el texto es una sumatoria de acciones y de actividades, bueno. Sí. Lo que pasa es que por ahí uno tiene la idea de circo en carpa, digo, ¿no? La idea tradicional de circo que no es, o sea, no estamos hablando de ese circo del payaso y el león domado. Varias cosas respecto a esto, o sea, si es que, nada, que los diseños que yo presenté, que en principio eran como disparadores, pero si van quedando por ahí,
Digo, es una cosa que está en el espacio público y va a estar las 24 horas durante eso, una semana. Entonces se va a habilitar el espectáculo, suponete en tal horario a la noche, pero durante el día queda, y la gente a lo mejor lo usa y juega y qué sé yo. Se transforma a partir de la iluminación que propone Roberto, de ese espacio, cuando entran los actores o los cirqueros en acción, pero el resto está ese espacio y qué sé yo, la gente va y le cuelga un papelito o no sé qué, o se cuelga y dice, mirá, a la noche hacen esto, que es, no sé, por decirte, pero digo, son como dos instancias espaciales en ese lugar que va a existir. La idea es que sean distintas plazas y que vaya por el país, por eso el INT, esta cosa nacional, entonces nada, por eso los camiones. O sea, está bueno. Pero digo, pensemos también que vamos a poner material, en mi caso, material de iluminación. A ver, en mi caso lo que quiero es empezar a pisar suelo. Yo voy a poner un montón de artefactos. Yo, de hecho, todos los megamentos del 2000 en toda la provincia de Buenos Aires hice la dirección técnica. Hice 61 espectáculos en toda la costa. Trabajé con 3 camiones canadienses que armaban un escenario de 18 metros por 10. Se arman las paredes con lonas, se arman carpas, bueno, y encima en la playa, con lo cual no era nada fácil. Pero trabajemos con... ¿Cómo? La idea es que lo cerremos y que la gente no participe durante el día y se abre nada más el espectáculo en determinado horario, está bien. Por lo costos eso que implica de material técnico, está bien. Hay una fortuna en video, hay una fortuna en robótica, hay una fortuna en... Y después entonces hay que ver si esto se puede pagar. Claro, porque digo, bueno, 4 videos láser, por ejemplo, para hacer mapping, son fantásticos. No nos estamos manejando con presupuesto. No nos dieron limitante de presupuesto. Pero 2 en 1 es un espacio muy chico para un aire libre. Porque, digo, vos tenés que levantarte a 1,10 m para el piso del escenario. Y si subís 2 veces una persona, 3,60 m, te queda una especie de tallarín en el fondo. La relación ahí es por lo menos 5-1 en cuanto a lo que se utilizaba en los camiones. Yo para luces necesito por lo menos 4 alturas, aunque me gustaría tener la de la iglesia, que son 7 veces el ser humano. Para mí algo que necesitaría como ir definiendo, porque si bien hablamos de algún tipo de paleta o qué sé yo, es el tema de las materialidades. Digo, porque a mí me seduce el tema ponerle del arte povera, pero no sé si todos estamos de acuerdo con el arte povera. ¿Entienden? Entonces digo, o sea, yo me voy a poner a diseñar. Yo pienso lo mismo, la paleta para mí es fundamental. Obviamente, Santi, dependo mucho de vos en términos de tu diseño de escenografía para pensar en dónde esas superficies para el video y cómo integrarlas a ese diseño. Dependo, como yo voy a hacer una propuesta, pero que tiene que ir acorde con vos, y la paleta. Sí. Tati. Y Santi, vos creo que no, en tus ideas, tus ideas no apareció materialidad. Apareció materialidad en mi propuesta y en la de Jorge. ¿No? Nosotras dos fuimos las que trajimos más la materialidad, la textura, un poco de paleta. Bueno, eran cosas como para... A ver, yo lo que hice también fue para ponerlo en debate, todo lo que hice para charlarlo. Sí. Entonces, hay una propuesta material que es madera, concretamente color madera, pero si eso tiene que ser blanco, tiene que ser negro, tiene que ser caño, tiene que ser, qué sé yo, todo y se puede ir modificando. A mí, me gustaba la madera y después incorporarle, qué sé yo, no sé si cajas en blanco o elementos que se pueden colgar, entonces pueden ser paneles blancos que vas colgando y ahí proyectás, por decir algo. Sí. El blanco a lo mejor, viste, con la luz. Lo que pasa es que el blanco, yo prendo una lámpara y maté el video mapping. Sí. Digo, claro. si querés ver algo igual que te puede ayudar, El niño y los sortilegios de Oscar Araiz
Es un mapping que yo hice hace 2 años en el San Martín, donde manejamos un Pantone 3 de gris como para que absorba lo suficiente y yo pueda iluminar hasta 1 metro antes de las pantallas, a 5 pantallas con 5 proyectores. Digo, es un delicado equilibrio. Sí, a mí por me eso. encanta trabajar con video porque hace mucho que lo hago. Yo tuve la suerte de trabajar con Tito Egurza en los 80, cuando se hacía con carruseles, no con barco ni mucho menos. Así que, digo, conozco el tema y sé cómo negociar para que las dos cosas se vean buenas. Super. Pero ahí hay que elegir colores para no joderse entre sí. Sí, claro. Sí, yo decía blanco, superficie reflectante. No, por digo, eso, después hay que definir la paleta general, o sea, como la paleta general como del espectáculo. ¿Con qué paleta trabajamos? Sí, pero digo, si el espectáculo, el espacio escénico, la escenografía, se trabaja en tonos más neutros, por ejemplo, que no sea madera, que tiene una definición, sino que sea un gris más oscuro, y las pantallas, un gris claro para las proyecciones, entonces, o negra la estructura y las pantallas en gris claro, digo, el color lo va a dar la luz y las proyecciones y los objetos. Y el vestuario. Claro. Por eso nosotros, los otros 3, necesitamos paleta. Ponernos de acuerdo. Porque, digo, o sea, yo puedo tomar 2 caminos. Yo puedo tomar 2 caminos de acuerdo, claro, digo, yo también. A lo que se planteó, 2 caminos como principales. Sí. O ponele, si de pronto es un espacio neto de cubos, donde la materialidad, o sea, es más a nivel estructura que material, porque o es todo gris, en paleta de gris, que yo sería como más estructura sostenido por el video y por las luces, yo puedo o mantenerme en esa línea o romperla concretamente y meter estas texturas como más cálidas, en un punto más orgánicas. O sea, puedo seguir como con la cosa más con la neutral, si querés, claro, o irme a lo orgánico. Yo creo que a ver, sí, se habló de expresionismo abstracto y de arte pobre. Me parece que son 2 cosas que no sé si son complementarias. Si vamos a pensar, por ejemplo, en un escenario camión, para que esto tenga movilidad, comento que si el mapping se hace desde posiciones cenitales, al igual que las luces, el camión puede tener una pantalla tul en boca para que mapping agregue otra superficie, porque apoya mucho, lo usé en el Colón, la tridimensión reforzada con un tul de boca es mucho más cinematográfico y no jode porque cuando no la tocas no existe. Sí. Los cubos pueden, yo estaba pensando que pueden estar, en lugar de ser una pantalla cerrada, pueden ser tules. Entonces trabajar con la están de frente y de pronto tenés la transparencia con las luces de la silueta, Sí, la silueta o directamente se puede ver como si no... Sí, a través. Claro, o sea, si no incluso pueden ser pantallas con distintas texturas que suben y bajan, se pongan, se saquen, y entonces el video, depende de la textura donde pega, aparece de es distinto. Exacto. Bueno, súper. El camión puede transportar y listo, para hacerle itinerante. Pero eso convertiste el escenario en un flete, Tati. Bueno, pero nunca dijimos que el camión era el escenario. Bueno. O sea, Santi puso la escenografía sobre el camión, no que el camión formaba parte. Vuelvo al punto. Estamos en la mitad del desarrollo de un proyecto que tiene que estrenar dentro de 2 sesiones de 4 horas. ¿Puedo darte una idea, una sugerencia? Sí, claro. Sí. Como vos sos el que, digamos, más comprometido desde la parte técnica vas a estar conmigo, pero vos sos el que más comprometido porque es el que más artefactos vas a tener que, digamos, que pensar cómo disponer desde lo técnico. Sí, pero además 2 cosas, perdóname. ¿Cuál sería? Yo tengo el compromiso de seguridad del material. Y además el de seguridad del espectador o actor. Por eso, déjame terminar la idea. Lo que digo es que capaz nos puede sumar un montón, digamos, que desde tu propuesta,
está bien, es desde el diseño, pero desde tu propuesta del diseño vas a requerir, digamos, de una técnica o de una estructura para poder volcar ese diseño. Entonces, capaz ahí, eso termina de definir que no es sobre un camión, sino es en el suelo, digamos. No, pero es que sea donde sea, hay un límite que lo da la seguridad en cuanto a vos te referís a tensión, sí. electricidad, equipos y sí. esto. No es en nuestra cabeza, es interactivo donde todos se abrazan y corren por las estructuras mientras son iluminados por robótica. En la realidad se mueren electrocutados, ¿entendés? O sea, yo para armar un escenario. Para mí no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, o sea, no son esos son los dos extremos. Yo ahora no sé si usar o no usar el camión, digo. Y si uso el camión, yo lo puedo meter adentro durante el día, hasta la hora del espectáculo, lo puedo meter en un galpón y sacarlo a la luz en el momento. Pero si yo en el espacio público pongo esa estructura en la Plaza San Martín de Córdoba, la voy a tener que vallar para que la gente no entre. O sea, ahí me parece que hay un conflicto importante. O sea, cuando es así, es lo que se hace. 19 escenarios en toda la costa. Lo estoy poniendo como ejemplo. Es que estoy poniendo como ejemplo las dos situaciones. Yo sé que es lo que se hace, pero hay una o dos u otras. Dos cosas, claro. Digo, ¿cuál de las dos es la que tomamos? Digo, es una decisión que deberíamos tomar hoy, así yo trabajo de una u otra forma. Porque no va a ser lo mismo lo que yo proponga arriba del camión que abajo del camión. Digo, así, sencillamente. Después lo vallaremos, ya veremos cómo. Si es arriba del camión, no va a ser interactivo. Y si es abajo, tampoco va a estar vallado. Va a estar vallado. Pero de pronto puede ser arriba del camión y puede tener accesos. Digo, y alguna parte interactiva puede suceder abajo, y después hay partes que no son interactivas y suceden arriba del camión. Digo, bueno, puede ser una cosa, mira qué interesante, Jorge. Puede ser que lo que es del espectáculo netamente, digamos, que sucede en el camión y que es la parte que no tiene, digamos, sobre la que no tiene avanzada el espectador, a donde no ingresa, es una parte que está en un camión, digamos, vedada al acceso al público, y que haya algunos elementos que avancen sobre el espacio público, que sí puedan ser intervenidos, digamos, no como que con unidad, ¿no? Entre el escenario, entre el camión o este espacio, digamos, que avancen y amplíen el espacio escénico y esté permitido que esos espectadores ahí puedan interactuar y se amplíe en el espectáculo cuando se levanta. En el texto podemos pensar, o sea, que hay una parte donde por ahí eso nace, o sea, digo, cuando nace, todo eso, y después toda la parte de juego, pero tengo que iluminar esa parte, o sea, necesariamente tengo que ponerle material eléctrico a la parte que utiliza el público para interaccionar. Bueno, pero si pensamos en un juego de una plaza, Robert, a ver, pensando digamos, en el espacio público, si nosotros pensamos en una estructura que esté en el espacio público, que esté intervenida lumínicamente de una forma u otra, porque también podemos pensar utilizar en el espacio abierto y en el espacio público la luz natural desde la iluminación para ese... Pero partís el espectáculo, sí, lo que pasa es que se te rompe el espectáculo en dos partes, lo que está teatralmente iluminado de lo que es la plaza. Entonces esa ruptura te separa. No, pero escúchame. Ninguna locación en particular. Pero digo, la luz tiene que estar dentro del camión también, o sea... el artefacto lumínico, ¿tiene que estar dentro del camión también o puede estar afuera? Claro. Es que tiene que estar sobre afuera. El espacio, no, si lo pongo afuera, yo no tengo problema, la que vas a tener problemas sos vos. Si yo tengo una incidencia de más de 14 grados, te reviento el video. Bueno, no te preocupes. O sea, hagamos una cosa. ¿Cómo no me voy a preocupar? Pero esperá, todavía no te preocupes en este sentido. O sea, no nos pongamos obstáculos que no tenemos todavía. Problemas. Es que no estoy de acuerdo, porque no voy a ponerme a pensar algo que es nada más que un ejercicio intelectual de este momento porque estoy re feliz. No, tengo que pensar siendo práctico. Y si yo bajo el ángulo de 14 grados, te destrozo el video.
Es así de simple. Es pero lo que pasa es que me parece sí, pero me parece que también el video no tiene que estar, pero por ahí el video no tiene que estar todo el tiempo, digo, o sea, ¿no? Son momentos en los que... Pero entonces hacemos entra el video, apago las luces, termina el video, prendo las luces. Roberto, discúlpame, todavía no tenemos definido nada al respecto, ni de las luces, ni del video, ni del vestuario, ni de la escenografía. Yo en ningún momento hablé de la... Perdón, nadie dijo que el video, mi propuesta en ningún momento fue que el video tampoco estuviera todo el espectáculo. Es más, yo dije lo contrario, que no quería que, digamos, que mi propuesta no era que el video fuera... Pero de bueno, que sean 5 minutos cuando entra. Entonces, capaz tranquilamente pueden, digamos, dialogar las dos pero cosas. van a convivir. Está, Santiago, igual no definimos, Santiago, vos querías, o vas a tomar vos la decisión de camión o no camión, digo, porque eso fue una cosa que él planteó como algo a definir y que estamos terminando la reunión sin esta definición. Sí, a mí me preocupa lo del uso del espacio interactivo durante el día y que eso no es posible. O sea, Roberto ya planteó que eso no va a ser posible. Entonces, deberíamos empezar a diseñar para encontrarnos, pero encontrarnos el martes que viene con el mismo problema que nos vamos hoy me parece me parece que deberíamos superar esa instancia y me parece bárbaro que Roberto la haya traído porque es una realidad con la que nos vamos a encontrar. Entonces, y es vallado y a vos, chao, no hay interacción con el público nunca. Por eso te decía hace un ratito, me parece que lo que te decía hace un ratito apuntaba a eso, a decir, digamos, nuestras propias disciplinas, o sea, cada una de las disciplinas tiene restricciones, tiene requisitos, restricciones propias. La seguridad es fundamental. Vos no podés pensar un diseño lumínico, digamos, un diseño lumínico, un diseño escenográfico, como desprendiéndote de algunas certezas o de algunas necesidades, de algunos condicionantes, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces... Es que son condicionantes reales. Sí, por eso, pero yo estoy de acuerdo. Por eso lo que digo es que con eso en vista, pensá la propuesta lumínica. Igualmente igualmente los cuatro nos vamos a tener que seguir acomodando a lo que vayamos trayendo. Sí, ese es el camino. Y hay que definir en base a una realidad que nos espera, o sea, que aunque no lo llevemos a cabo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay condicionantes que salgamos del ejercicio del profesor al alumno, como decía. O sea, a mí me parece que sí, eso hay que respetarlo. Entonces, yo tendré que ver si cierro el camión, qué carajo hago con eso. O sea, bueno, esa es parte de mi propuesta para la próxima encuentro. Yo les tengo que definir a las otras áreas cuál es el módulo que uso. Sí. Porque si es un camión, la medida del teatro semirremolque es 18 metros por 2,40 más 3 metros, que son las paredes que se vuelcan, te lo convierten en 9 metros de piso hacia foro, ¿sí? Y se sube el techo y se despliega en 2 alas de murciélago todo el techo hasta 10 metros. Eso es el tipo, o sea, es más, si lo googleás, el camión en Mar del Plata, hay una copia del camión canadiense que yo usé en el 2000, hay dos máquinas así, tenés todos los detalles, todos los rigging y todo eso. Igual una cosa, Santiago, ¿viste lo que son las carrozas de carnaval, por ejemplo? Digo, que se puede, las medidas podés hacer sí.